Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 10 de junio del 2020 y estoy seguro que todos saben que estamos pasando por un periodo muy intenso, tanto con la situación estratégica internacionalmente como con el escenario de caos para Estados Unidos. En el periodo después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, han habido manifestaciones, han habido provocaciones violentas, hemos tenido una escalada del intento de golpe en contra del presidente Trump. Así que, ¿por qué no empezamos con eso, Helga? Están sucediendo muchas cosas. ¿Cuál es tu análisis de lo que está sucediendo en este periodo? Cuando el presidente Trump fue elegido, mi finado esposo en ese punto comentó diciendo que este no era un evento nacional de Estados Unidos, sino que tenía implicaciones e importancia estratégica. Y yo creo que de la misma manera, independientemente de lo que se diga sobre la situación en Estados Unidos, no se debe juzgar desde la perspectiva nacional, sino que se debe ubicar en el hecho de que en este momento hay una desintegración total del viejo paradigma. Esta desintegración tiene muchos puntos, muchos aspectos. Obviamente, la pandemia del coronavirus le abrió los ojos a la población de muchas cosas que estaban ahí desde antes, pero que ahora son muy claras y están ante nosotros con toda su fealdad. Parte de tal fealdad fue obviamente lo que resultó en este asesinato brutal de George Floyd, que reveló un mal comportamiento que tiene muchos aspectos. Uno es, naturalmente, que hay racismo no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Debemos mencionar eso un poquito más tarde. Pero que también esta brutalidad policial es algo que fue parte de este cambio de paradigma. Y de nuevo, quiero citar a mi finado esposo, quien en un evento hace 2 décadas, sobre los resultados terribles de los videojuegos, de la llamada nueva violencia, el embrutecimiento de la sociedad causado por todos esos videojuegos y toda esta violencia en los medios de comunicación. Y él dijo que un aspecto de esto fue que el carácter de la policía había cambiado, que había una militarización de la policía, que el policía que existía en la comunidad, que conocía a todos y muchas veces era capaz de manejar los conflictos y tener un resultado pacífico, que era una figura a la que se le tenía confianza en la comunidad. Ese tipo de policía ha desaparecido completamente. Y se ha tenido, especialmente en las últimas décadas, especialmente con los cambios de paradigma después del 11 de septiembre, una militarización total de la policía y, de hecho, muchas técnicas que eran técnicas de entrenamiento militar estaban siendo aplicadas por la policía. Y en particular esa forma repugnante de cómo este policía blanco en Minneapolis mató a George Floyd ha sido una táctica desarrollada por los israelíes en contra de los palestinos. Y muchas fuerzas de seguridad, de hecho, fueron a Israel para que se les entrenara de esta manera. Obviamente, este tipo de papel del policía en la sociedad corresponde a lo que Samuel Huntington mencionó sobre el papel del soldado en un imperio. Esto lo describe ampliamente en El soldado y el Estado, que el soldado mercenario no debería tener nada que ver con la economía civil, porque de otra manera no tiene la distancia para aumentar su tasa de matar. Este libro es repugnante, pero vale la pena leerlo si quieren entender cuál es la mentalidad de estas personas.
Así que creo que hay una reacción a esto que no creo que vaya a desaparecer, porque lo que sale a relucir es que una cierta sección de la población estadounidense, especialmente los afroamericanos, pero también los hispanos, han sido olvidados y no participan en ninguna de estas disque ventajas que el sistema económico al menos tenía hasta cierto punto. Y ahora esto está saliendo a relucir. No se pueden violar los intereses económicos y los intereses de las cuestiones vitales de vastos sectores de la población durante mucho tiempo, porque durante las condiciones de desintegración esto estalla. Esta situación requiere que haya una reforma urgente y una reorganización del tipo de la que hemos estado hablando. Pero quiero absolutamente enfatizar que este tipo de racismo también existe en Europa. Si ven a la actitud repugnante de la Unión Europea hacia los refugiados, si ven lo que hace Frontex, el control de fronteras de la Unión Europea en el Mediterráneo, o de manera más general, no tendríamos una pandemia. No tendríamos el peligro absoluto de que millones de personas murieran potencialmente a corto plazo debido a la hambruna, el terrible subdesarrollo en los países en desarrollo. Si no hubiera un racismo profundo en la disque élite que ha tolerado todo eso. Y yo creo que es muy importante, es muy fácil molestarse sobre el racismo en Estados Unidos o de hecho el racismo en Europa, si no se toma en cuenta que este sistema económico y financiero mantuvo al sector en desarrollo de manera deliberada a través de las condicionalidades del FMI, a través de las políticas respaldadas por todas las principales instituciones financieras, en una condición de facto esclavitud. Yo creo que este problema no se ha abordado de la manera correcta. Lo que hemos visto, y esta situación se está desarrollando, es que las mismas fuerzas que crearon las condiciones para que eso ocurriera, ahora lo están usando en contra del presidente Trump, usándolo para dividir al país. Hubo una serie de artículos, uno fue en la revista The Atlantic, comparando lo que está sucediendo en las ciudades estadounidenses con el Maidán en Kiev, Ucrania. ¿Qué piensas de eso? Bueno, como dije al principio, la cuestión de la elección de Trump nunca fue un fenómeno nacional o una cuestión nacional, pero a Trump lo han atacado en la manera en que está sucediendo ahora desde el principio, porque él expresó el potencial para mejorar las relaciones de Estados Unidos con Rusia. Y al principio de su presidencia, él no estaba en contra de China. Y dado que el verdadero juego estratégico son esas fuerzas del Imperio Británico y sus colaboradores estadounidenses, en la forma de los ex jefes de inteligencia del gobierno de Obama y de Bush, Wall Street, la City de Londres, el verdadero juego es que quieren evitar el ascenso de China y mantener un control geopolítico absoluto del mundo. Y en ese contexto, el presidente Trump, que varias veces ha mostrado que se inclina a mejorar las relaciones con Rusia, esto lo evitó el Russiagate durante 3 años, que se derrumbó. Luego estuvo el juicio político. Eso no funcionó y ahora se está usando la situación actual para presentarlo como si estuviera a favor de la militarización, de manera que incluso 89 secretarios de la defensa y otros importantes militares empezaron a distanciarse de él. El Economista tenía un gran artículo diciendo que el ejército estadounidense estaba abandonando a Trump. Así que lo que esto es de hecho un esfuerzo para crear las condiciones para deshacerse de Trump, para echarlo de la Casa Blanca de una manera u otra,
como el periódico británico The Spectator ya escribió el 21 de enero del 2017, deshacerse de él mediante un asesinato, un golpe o un juicio político, o hacer lo que capitule a la agenda del mundo unipolar. Así que creo que la gente está muy molesta sobre la situación y yo creo que muchas cosas deben mejorarse dramáticamente, pero si juzgan la situación, no pueden dejar por un lado el panorama general, que lo que está realmente en juego es la cuestión de la guerra y la paz. Pero si ven lo que la misma facción militar que ahora ataca a Trump, lo que está haciendo, lleva a cabo un impulso hacia la guerra. Y es muy interesante que nada menos que Colin Powell, quien después de todo fue el que hizo el infame discurso ante las Naciones Unidas el 5 de febrero del 2003, motivando el ataque en contra de Irak, porque supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que fue una total mentira. Luego Nancy Pelosi, en uno de sus momentos más lúcidos, admitió que todos ellos sabían, incluyendo Colin Powell, cuando él dio ese discurso de que no habían armas de destrucción masiva. Estas personas que están a favor de las guerras permanentes, que están acorralando a Rusia, acorralando a China, esto de nuevo se está discutiendo abiertamente. Hubo un artículo de Ian Brzezinski, el hijo de Zbigniew Brzezinski, que pidió que hubiera una comisión de la OTAN sobre China, promoviendo esencialmente la idea de expandir a la OTAN al Pacífico. Este luego fue el tema de otra reunión del Atlantic Council, donde el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habló de su llamada visión para la OTAN 2030, donde él dijo, sí, tenemos que expandir la OTAN, incluyendo a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, básicamente convirtiéndola en una alianza militar global para rodear a Rusia y a China. Este es un impulso hacia la guerra que va a llevar a la Tercera Guerra Mundial si no se detiene. Y también se dijo la noticia de que hubo una reunión el 15 de mayo del Consejo de Seguridad Nacional discutiendo la posible reanudación de las pruebas nucleares por parte de Estados Unidos. Esto no se ha confirmado oficialmente, por lo menos no he encontrado la prueba de esto, pero los medios de comunicación chinos reaccionaron fuertemente, diciendo que esto era algo muy grave, porque obviamente violaría el Tratado de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares. Y si se toma esto junto con todo el impulso para que las tropas de la OTAN estén cada vez más cerca a la frontera con Rusia, yo creo que la gente realmente debe entender que no hemos salido del peligro de una guerra en lo absoluto. Y Trump ha mostrado muchas señales de que quiere tener la paz. Él incluso habló de una reunión posible entre él y Putin y Xi Jinping para hablar sobre el desarme mundial, de especialmente las armas nucleares. Él lo dijo en ese entonces, que era un desperdicio total gastar todo este dinero en el rearme y naturalmente para el complejo militar industrial, esto no es lo que quiere escuchar. Quiere que sigan las guerras permanentes y eso es lo que realmente sucede. Y mucha gente que está histérica en contra de Trump tiende a ignorar esto y está promoviendo, de hecho, las políticas que consienten algo que podría llevar a una tercera guerra mundial. Yo creo que lo que tú dijiste es muy importante que la gente piense sobre esto, porque se le obliga a estar en una situación de escoger partido, que son opciones falsas. ¿Apoyas que Trump use a la policía y al ejército para detener los disturbios? ¿Será Trump racista, etcétera? Si tú de hecho miras a la militarización de la policía, de lo que Lyndon LaRouche mencionó, regresemos a la ley patriota de Bush, regresemos a Obama, quien entregó a la policía el equipo militar excedente. Si miras a la otra cuestión de la ampliación de la OTAN, bueno, Trump ha cuestionado si la OTAN debería existir. Así que realmente hay una operación para tomar una situación compleja y hacerla ininteligible para la gente común y corriente, ¿no es así?
Sí, y dado que la gente no piensa sobre las implicaciones de las cosas, por ejemplo, yo creo que es muy interesante si ven a estos provocadores en este enfrentamiento. Está Pompeo, están los británicos, está el último gobernador británico de Hong Kong, Chris Patten. Ya sabes, Pompeo está comparando a China con los nazis. Y a él le respondió de manera muy efectiva el jefe de editores del Global Times, diciendo que esto era como Goebbels. Pero Chris Patten básicamente pidió que la gente de Hong Kong se sublevara. Boris Johnson básicamente quiere importar a 3 millones de chinos de Hong Kong ofreciéndoles visas. Pero básicamente esto es acorralar a Rusia, acorralar a China. ¿Quién apoya eso? Pues son los verdes. El Partido Verde en Alemania es el partido de la guerra. No solo es la política verde, que si conducen al gobierno ahora mismo, lo que se debe evitar a toda costa, eso sería la sentencia de muerte de la economía alemana. No solo son sus políticas hacia el sector en desarrollo, el de la despoblación, ya sea explícitamente o implícitamente, porque si se niega el desarrollo, no hay la manera de detener la hambruna o de detener la pandemia o evitar que millones de personas mueran. Pero también son el partido de la guerra, porque la nueva alianza interparlamentaria que formaron tales guerreristas como Marco Rubio o Bob Menéndez, que realmente son los halcones de la guerra en el panorama estadounidense. ¿Quién es parte de esta? Reinhard Bütikofer, del Parlamento Europeo, miembro del Partido Verde. ¿Quién respalda a Chris Patten y a Pompeo? Claudia Roth, miembro del Parlamento alemán, y el papel perverso de la Fundación Heinrich Böll y su histeria en contra de Rusia también son muy visibles. Así que los verdes son realmente un problema. Yo creo que a la gente que le gusta la naturaleza y le gustan los girasoles, no reflexiona lo que significa que los verdes siguen la misma línea de los principales guerreristas del enfrentamiento en contra de Rusia y China, lo que puede solo llevar a una catástrofe. La gente debe pensar y no abordar los temas de manera individual, sino mirar a las cosas en su totalidad. Y eso no es sorprendente con los verdes, dado que detrás del nuevo trato verde están Wall Street y la City de Londres. El exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, Larry Fink de BlackRock, estas personas promueven el nuevo trato verde. Así que hay una continuidad aquí. Quiero regresar a esta cuestión de los ataques en Estados Unidos, lo que llevó a esta declaración tan conmovedora de un ex embajador de una nación africana sobre la situación de tu esposo. Y quisiera mencionar eso para que la gente tenga un sentido de cómo esto lo ve la gente que está bien informada. Sí, esto es muy importante. Este es el ex embajador de Burundi a Estados Unidos, Jack Bukamurwanko, que escribió un mensaje comentando sobre los acontecimientos en torno al asesinato de George Floyd. El embajador Bukamurwanko fue por muchos años el embajador en Washington, D.C. Él escribió un mensaje que cuando primero lo leí, realmente hizo que se me hiciera nudo el estómago, porque él dijo que lo que le sucedió a George Floyd fue esencialmente lo mismo que sucedió políticamente con Lyndon LaRouche en Estados Unidos, y que él básicamente recibió el mismo tratamiento, que alguien le puso la rodilla en su cuello y trató de destruir sus ideas. Él dijo que no tuvieron éxito en hacerlo, pero que la única manera en que esta injusticia pueda ser reparada debe ser mediante la exoneración total de Lyndon LaRouche, y que eso sería lo mejor que podría suceder para el mundo. Ahora, él lo elaboró de una manera más fuerte, y yo creo que esta imagen, aunque es muy perturbadora, es absolutamente cierta.
porque lo que se hizo en contra de mi esposo, en términos de satanizarlo, sus ideas, de ponerlo injustamente en la cárcel, de tratar de destruir a nuestro movimiento mientras él estaba en la cárcel, lo que obviamente no pudieron hacer, pero los métodos que usaron fueron absolutamente idénticos. Y yo creo que es muy increíble hoy día que el gobierno sueco anunció que la investigación sobre el asesinato de Olof Palme, el entonces primer ministro de Suecia, está ahora cerrado. Que quien probablemente había sido el asesino era una persona llamada Strid Engström, quien en ese entonces se presentó como un testigo del asesinato, pero eso de hecho fue su encubierta, y que él mismo fue el asesino, y que esa información se la dio a los servicios de inteligencia suecos, la inteligencia de Sudáfrica. De cualquier manera, ha sido cerrado. Ahora, yo quiero decir esto. Ellos no le pidieron disculpas a mi esposo, incluidos todos los canallas de los medios de comunicación, lo que dice mucho sobre su integridad moral, porque quiero recordar, y algunas personas podrían recordar que cuando Olof Palme fue asesinado el 28 de febrero de 1986, poco después fue la campaña electoral en Illinois, donde dos miembros de la organización de LaRouche ganaron las primarias demócratas para vicegobernador y secretario de Estado. E inmediatamente después de esa victoria, hubo una campaña de calumnias culpando a nuestra organización en Suecia de haber estado involucrada en el asesinato de Palme, acusando a mi esposo de haber sido quien planeó el asesinato de Palme. Y hubo una ráfaga increíble de una campaña de propaganda negra, Aftonbladet, que publicó varios artículos de 10 páginas, 8 páginas, calumniando a mi esposo. Una horrible mujer de NBC llamada Pat Lynch hizo un disque documental sobre la supuesta participación de LaRouche en el asesinato de Palme. Y todo eso se hizo para envenenar la atmósfera, para que ningún otro candidato del movimiento de LaRouche pudiera posiblemente ganar una elección, pero también preparando el terreno para la redada que ocurrió del 6 al 7 de octubre de 1986. Y luego, como consecuencia de eso, para crear el ambiente falso para el encarcelamiento de mi esposo y de muchos de sus asociados. Es lo mismo. Si quieren llevar a cabo la guerra en contra de alguien, tienen que satanizarlo primero. Si miran a la satanización en contra de mi esposo, que fue algo que fue totalmente inventado, que fue parte de una trampa legal a lo que Ramsey Clark, el ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de Johnson, quien fue el abogado de mi esposo, él dijo que era el peor caso de violar la ley, de tergiversar la justicia en la historia de Estados Unidos. Y más tarde, en los medios suecos, como parte de esta revelación, mucho más tarde, un tipo llamado Herbert Bremer, un exoficial de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, dijo que él era la persona en algo que se llamaba el Departamento 10 de la Stasi,
que ellos fabricaron el echarle la culpa de esto a LaRouche y se lo pasaron a los medios de comunicación y esto es como fue orquestado. Ahora, se debe aprender esa lección, porque si se mira mucho de lo que ahora se llama las noticias falsas, pero si realmente había una noticia falsa, pues fue la historia de que LaRouche había sido responsable del asesinato de Olof Palme. Y esto ha surgido y no fue el caso. Así que yo realmente exijo que el gobierno sueco que haga esta declaración que las acusaciones en contra de Lyndon LaRouche y su movimiento fueron un error y que piden disculpas. Y si la NBC tuviera algo de honor, debería hacer lo mismo. Esta es la gran interrogante. Eso les toca a ellos responder, pero dado el hecho de que están en el negocio de la producción de las noticias falsas, es muy improbable. Pero usan estas técnicas, lo que el embajador Bukamurwanko de Burundi dijo, y es absolutamente verdad, que las condiciones en torno al asesinato de Palme son solo una prueba. No tienes que usar tu rodilla para tratar de asesinar a alguien. También puedes usar el lápiz y la máquina de escribir y los medios electrónicos como lo han hecho los medios de comunicación. Pero yo realmente quería declararlo. Es realmente el momento de que surja la verdad. ¿Quién hizo esto y por qué? Y si quieren que haya justicia en todas partes, debe surgir la verdad. Yo creo que también es importante cuando se ve lo que el presidente Trump insiste, que quiere llegar al fondo de la situación del Russiagate, para que algo como esto jamás le suceda a otro presidente. Si la gente hubiera denunciado el fraude de los ataques en contra de LaRouche, el papel de los medios de comunicación, la movilización de gente como Robert Mueller, como un sicario del Departamento de Justicia en contra de LaRouche, tal vez nunca hubiéramos tenido el Russiagate. Así que esto tiene un aspecto actual, contemporáneo, y por eso insistimos en la exoneración de Lyndon LaRouche, no solo por NBC y el gobierno sueco, sino por el gobierno estadounidense, por la corrupta burocracia permanente en el Departamento de Justicia y Henry Kissinger y otros. Ahora, Helga, hay un par de otras cosas que me gustaría abordar, que tú has continuado enfatizando el punto sobre el programa de LaRouche PAC para crear 1.500 millones de nuevos empleos productivos mundialmente, conectados con la ruta de la seda de la salud. Vemos que se está propagando el coronavirus hacia el hemisferio sur. Todavía hay que ver si enfrentamos una segunda oleada en el norte. ¿Qué hay de nuevo sobre esto? Yo creo que la condición en algunos países como Brasil es horrible. Ha habido un gran aumento en India y en Sudáfrica y la situación todavía es muy horrible. Y también existe la fealdad de la mentalidad de ciertos gobiernos que encubrieron el hecho de que la privatización del sector salud significó simplemente que las instalaciones no existían para tratar a los pacientes cuando la pandemia surgió. Y ahora están surgiendo estos escándalos. En Madrid hay una gran conmoción porque el gobierno regional de Madrid, de hecho, dio instrucciones por escrito a los asilos de ancianos que la gente que se enfermaba del coronavirus en los asilos de ancianos no debían ser enviados a los hospitales para que recibieran tratamiento. 6,000 personas murieron en los asilos de ancianos en Madrid y solo 13% de ellos fueron admitidos en los hospitales. A los otros simplemente les dieron morfina y murieron después de un día más o menos. Eso es la eutanasia. Ese es el tipo de pendiente resbaladiza que se discutió en los juicios de Nuremberg y revela el lado horrible de lo que está detrás de la privatización de la atención médica. Un escándalo similar está surgiendo en Lombardía, en Bérgamo, y este fue el epicentro en Italia, donde yo creo que más o menos 20,000 familias están demandando a las autoridades por no haberle dado el tratamiento necesario
a sus familiares. Todo esto es terrible y el único remedio de toda esta situación es que absolutamente debemos cambiar el sistema económico. Todavía tenemos el derrumbe total de la economía y todas estas predicciones que solo porque está disminuyendo la tasa de infección, que vamos a tener una recuperación como la letra V, que tuvo una caída rápidamente y ahora va a subir rápidamente. Yo creo que esto está en duda porque aún no se han producido las políticas correctas. Está el derrumbe increíble de la producción industrial. Hay 50 millones de desempleados en Estados Unidos, un derrumbe de la producción de casi el 30% en Alemania, 15% en un mes, pero 25% de derrumbe industrial durante el año. Y hay cifras similares en otros países europeos. Y ese no es el fin de esto, porque a mucha gente se le ha dado un trabajo temporal. Y si no hay una inversión real en la industria y en los empleos productivos, hay una gran interrogante. ¿Qué sucederá con esos trabajos temporales cuando acabe el periodo en que se apoyan esos empleos temporales? Por eso es que nuestro programa, para tener la inversión en 1.500 millones de nuevos empleos productivos, 50 millones en Estados Unidos, 50 millones para Europa, porque si cuentan las diferentes áreas problemáticas, como los países del sur de Europa, los Balcanes, pero también las terribles condiciones de infraestructura y otras cosas en Alemania, entonces, naturalmente, eso debe convertirse en el motor para una gran transferencia tecnológica a los países en desarrollo, empezando con la inversión en un sistema mundial de salud. Y eso aún no ha sucedido. Y eso es lo que estamos promoviendo. Por eso les pido a nuestro público para que se unan a nuestra campaña, para que ese programa sea incluido en la agenda, porque eso va a determinar cómo la situación actual se va a desarrollar. El programa está disponible en la Rushpack y la gente puede descargarlo, leerlo y participar con otros. También, Helga, acaban de anunciar que el Instituto Schiller tendrá otra conferencia por Internet el 27 de junio. La invitación pronto estará disponible en la página del Instituto Schiller. ¿Hay algo que quisieras decir sobre eso? Sí, eso será la continuación de lo que hicimos el 25 y 26 de abril. Va a haber un panel estratégico donde trataremos de reunir a representantes de las naciones más importantes para tener el tipo de diálogo sobre la solución de un nuevo sistema de Bretton Woods entre Estados Unidos, Rusia, China, India, países como Europa, de África, porque de alguna manera tenemos que incluir en la agenda la necesidad de tener el cambio de un sistema monetario a un sistema de crédito. Sin eso, la reorganización de un sistema en bancarrota, si los bancos centrales simplemente continúan haciendo el imprimir dinero que están haciendo, que no se dirige principalmente a la industria, sino principalmente a mantener al sector bancario especulativo, eso va a llevar a la hiperinflación, a pesar del colapso deflacionario que está sucediendo. Así que eso será en un panel. Habrán importantes oradores abordando el nuevo paradigma en las relaciones internacionales y luego el segundo panel abordará el gran peligro de una hambruna, del derrumbe de la agricultura, cómo esto afecta especialmente a los países de África y lo que necesita hacerse para duplicar la producción mundial de alimentos. Y habrán muchos fascinantes participantes de África y de la agricultura. Quisiera que no solamente se unan, sino que den a conocer lo más posible que tomará lugar esta conferencia y que deben unirse a la gente que trata de cambiar la agenda del mundo, lo que se necesita hacer urgentemente.
Como dije, la invitación está disponible en la página. Tómenla, compártanla y hagan lo que puedan para ayudar a promover esta conferencia, para que la gente se ponga por encima del caos y la neblina de la guerra y empiece a participar como ciudadanos. Así que, Helga, muchas gracias por acompañarnos hoy y te veré la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.